Caitlin. Estaban demasiado lejos para distinguir los blasones con claridad, pero pese a la niebla alcanzó a ver que eran blancos y con una mancha oscura en el centro, que solo podía ser el lobo guargo de los Stark, gris sobre el campo de hielo. Caitlin tiró de las riendas e inclinó la cabeza para decir una plegaria de agradecimiento. Los dioses eran bondadosos, no llegaba demasiado tarde. Aguarda nuestra llegada, mi señora, dijo Sir Willis Manderly, como señor padre juró que lo haría. Pues no nos hagamos más de esperar, Sir. Sir Brynden Tully picó espuelas y emprendió el trote hacia los estandartes. Caitlin cabalgó a su lado. Sir Willis y su hermano, Sir Wendell, lo siguieron junto con su ejército, unos 500 hombres, 20 y tantos caballeros con sus correspondientes escuderos, 200 lanceros, espadachines y jinetes libres a caballo, y el resto a pie, armados con lanzas, picas y tridentes. Lord Wyman se había quedado atrás para encargarse de la defensa de Puerto Blanco. Tenía casi 60 años y había engordado demasiado para montar a caballo. Si hubiera pensado que volvería a haber guerra, no habría comido tantas anguilas, había dicho a Caitlin cuando llegó a su barco, al tiempo que se palmeaba el enorme vientre con ambas manos. Tenía los dedos rollizos como salchichas, pero mis chicos te llevarán a salvo junto a vuestro hijo. No temas. Sus chicos eran ambos mayores que Caitlin, y ella había preferido que no fueran tan parecidos a su padre. A Sir Willis solo le faltaban unas cuantas anguilas para no poder montar a caballo. El pobre animal inspiraba compasión. Sir Wendell, el chico más joven, habría sido el hombre más grueso del mundo si no existieran su padre y su hermano. Willis era silencioso y formal, Wendell escandaloso y bullicioso. Ambos lucían llamativos bigotes de morsa y cabezas tan peladas como el trasero de un bebé. Y por lo visto ninguno de los dos tenía una prenda de vestir que no estuviera llena de manchas de comida. Pero le caían bien. La habían llevado junto a Robb, como su padre juró que lo harían, y eso era lo único que importaba. Se alegró de ver que su hijo había enviado exploradores, incluso en dirección este. Los Lannister, cuando llegaran, lo harían procedentes del sur, pero estaba bien que Robb fuera cauteloso. Mi hijo lleva un ejército a la guerra, pensó sin terminar de creérselo. Tenía miedo por él y por Invernalia, pero no podía negar que también sentía orgullo. Hace un año Robb era un niño. ¿Qué sería en aquel momento? Los jinetes de la avancilla vieron el blasón de los Manderly, el tritón con tridente en la mano surgiendo de un mar azul verdoso, y los saludaron con alegría. Los guiaron hasta terreno elevado y seco donde podrían montar el campamento. Sir Willis dio orden de detener la columna y se quedó atrás con sus hombres para encargarse de que se encendieran las hogueras y se atendiera a los caballos, mientras que su hermano Wendell siguió con Caitlin y su tío para presentar al señor los respetos de su padre. El terreno que pisaban los cascos de los caballos era blando y húmedo. Pasaron entre hogueras encendidas con turba, hileras de caballos y carromatos cargados con carne salada y galletas de rancho. En un saliente rocoso algo elevado vieron el pabellón de lona de un señor. Caitlin reconoció el estandarte, el alza macho de los Wanhood, marrón sobre campo naranjo oscuro. Más allá, entre las nieblas, divisó las torres y los muros de Foso Cailin, o lo que quedaba de ellos. Había bloques inmensos de basalto, todos tan grandes como una casa, dispersos como los juguetes de un niño, medio hundidos en el suelo blando y pantanoso. De la muralla que había sido tan alta como la de Invernalia no quedaba nada. Las edificaciones de madera habían desaparecido, se habían podrido 1000 años atrás sin dejar ni un rastro que hablara de su existencia. De lo que había sido la fortaleza de los primeros hombres solo quedaban 3 torres, y si las leyendas eran ciertas, habían sido 20. La torre de la entrada parecía bastante sólida, incluso quedaban restos de muralla a ambos lados. La torre del borracho en el pantano, en el punto donde en el pasado se unieron los muros sur y oeste, estaba inclinada como un hombre a punto de vomitar el vino bebido en exceso. Y la torre de los niños, alta y esbelta, donde según la leyenda los niños del bosque pidieron a sus dioses, sin nombre, que enviaran el martillo de las aguas. Tenía la parte superior destruida. Era como si una bestia enorme hubiera arrancado de un mordisco las almenas, para luego escupirlas trituradas por el pantano. Las 3 torres estaban cubiertas de musgo. Entre las piedras al norte de la torre de la entrada crecía un árbol. De sus ramas retorcidas colgaban jirones de piel de fantasma.
Los dioses se apiaden de nosotros, exclamó Sir Brinden al ver aquel espectáculo. Esto es foso, Caitlin, pero si no es más que una trampa mortal, terminó Caitlin. Ya sé lo que parece, tío. A mí me dio la misma sensación la primera vez que lo vi, pero según Ned, estas ruinas son todavía formidables. Desde las 3 torres que quedan en pie se domina toda la zona. Ningún enemigo puede aproximarse sin ser visto. Aquí los pantanos son impenetrables, hay arenas movedizas y abundan las serpientes. Si un ejército intentara tomar por asalto cualquiera de las torres, tendría que vadear un lodo negro que llega a la cintura, cruzar un foso lleno de lagartos león y trepar por muros resbaladizos de musgo. Todo eso mientras los arqueros disparan desde las otras torres. Dirigió a su tío una sonrisa sombría. Y se dice que cuando cae la noche salen los fantasmas, los espíritus fríos y vengativos del norte que se alimentan de sangre sureña. Pues recuérdame que me ponga a cubierto, dijo Sir Brinden dejando escapar una risita. Si mal no recuerdo, yo también soy sureño. Los estandartes ondeaban en la cima de las 3 torres, el sol de los Karkstar en la torre del borracho, bajo el lobo guargo. En la torre de los niños se divisaba el gigante del Gran John, con sus cadenas rotas, pero en la torre de la entrada el blasón de los Stark se alzaba en solitario. Allí era donde Robb había instalado su cuartel. Caitlin se dirigió hacia allí seguida por Sir Brinden y Sir Wendell, y los caballos recorrieron lentamente un camino de troncos y tablones tendido sobre los campos de lodo verde y negro. Su hijo estaba rodeado por los señores vasallos de su esposo, en una sala barrida por el viento en la que un fuego de turba ardía en un hogar renegrido. Estaba sentado ante una enorme mesa. Tenía delante montones de mapas y papeles, y parecía muy concentrado en la conversación con Roose Bolton y el Gran John. Al principio no la vio, pero su lobo sí. La enorme bestia gris estaba tumbada cerca del fuego, y cuando Caitlin entró, alzó la cabeza y clavó los ojos dorados en los suyos. Uno a uno los señores quedaron en silencio, y Robb alzó la mirada. «¿Madre?», dijo con una voz entrecortada por la emoción. Caitlin deseaba con todas sus fuerzas correr hacia él, besarle la frente, rodearlo con sus brazos y estrecharlo muy fuerte para que no le pasara nada malo, pero no se atrevió a hacerlo delante de sus hombres. Su hijo estaba actuando como un hombre, y no se le podía arrebatar, así que se quedó al otro lado de la losa del basalto que le servía de mesa. El lobo guargo se puso en pie y recorrió la sala hasta llegar junto a ella. Estaba más grande que ningún lobo jamás visto. «Te has dejado barba», dijo a Robb mientras Viento Gris le olisqueaba la mano. Sí, él se frotó el vello de la barbilla, más rojizo que el cabello, repentinamente incómodo. «Me gusta cómo te queda». Caitlin acarició la cabeza del lobo. «Así que te pareces a mi hermano Edmure». Viento Gris le lamió los dedos, juguetón, y volvió a su lugar junto al fuego. Ser Helman Talhart fue el primero en seguir los pasos del lobo guargo para ir a presentar sus respetos. Hincó una rodilla en el suelo ante ella y presionó la frente contra la mano de la mujer. «Lady Caitlin», dijo, «estás tan bella como siempre. Eres una hermosa visión en estos tiempos difíciles». Le siguieron los Glover, Galbart y Robert, y el gran John Umber, y luego uno a uno todos los demás. Theon Greyjoy fue el último. «No pensaba que te vería aquí, mi señora», dijo al tiempo que se arrodillaba. «No pensaba venir», respondió Caitlin, «hasta que desembarcamos en Puerto Blanco y Lord Wyman me contó que Robb había convocado a los vasallos. Ya conoces a su hijo, Sir Wendell». Wendell Manderly dio un paso al frente e hizo una reverencia tan marcada como le permitía la circunferencia de su barriga. «Y mi tío Sir Brinden Tully, que ya no está al servicio de mi hermana sino al mío». «El pez negro», dijo Robb. «Te agradezco que te unas a nosotros, Sir. Necesitamos hombres valerosos como tú. En cuanto a vos, Sir Wendell, me alegra tenerte aquí. ¿Viene contigo Sir Roderick, madre? Lo he echado de menos». Sir Roderick partió directamente de Puerto Blanco hacia el norte. Lo he nombrado castellano y le he ordenado que defienda Invernalia hasta nuestro regreso. El maestre Luwin es un consejero sabio, pero desconoce las artes de la guerra. «Por eso no temas, Lady Stark», resonó la voz grave del gran John. «Invernalia está a salvo. Pronto le meteremos la espada por el culo a Tywin Lannister, disculpa la expresión, e iremos a la Fortaleza Roja para liberar a Ned. Mi señora, con vuestro permiso, quisiera hacerte una pregunta». Roose Bolton, señor de fuerte terror, tenía la voz aguda y débil, pero siempre que hablaba a hombres más corpulentos que él,
guardaban silencio para escuchar. Tenía unos ojos curiosamente claros, casi descoloridos, y su mirada resultaba incómoda. Se dice que tienes prisionero al hijo enano de Lord Tywin. ¿Lo has traído contigo? Sería un rehén excepcional. Tyrion Lannister estuvo en mi poder, pero ya no lo está, tuvo que admitir Catelyn. La noticia fue recibida con exclamaciones de consternación. A mí tampoco me satisface esto, mis señores. Los dioses consideraron oportuno liberarlo, con cierta ayuda de mi estúpida hermana. Sabía que no debía mostrar su desprecio con tanta franqueza, pero la salida del nido de águilas no había sido grata en modo alguno. Se había ofrecido a llevarse a Lord Robert como pupilo a Invernalia unos cuantos años. Incluso se atrevió a sugerir que le sentaría bien estar en compañía de otros niños. El estallido de ira de Lysa fue horrible. Aunque seas mi hermana, rugió, si intentas arrebatarme a mi hijo, saldrás por la puerta de la luna. Después de aquello, no volvieron a intercambiar palabra. Los señores ansiaban hacerle más preguntas, pero Catelyn alzó una mano. Habrá tiempo para todo esto más adelante, pero el viaje me ha dejado muy fatigada. Deseo hablar a solas con mi hijo. Espero que me disculpen, señores. No les había dejado elección. Los vasallos, siempre con el servicial Lord Horwood a la cabeza, hicieron una reverencia y salieron de la estancia. Tú también, Tion, agregó al ver que Greyjoy se demoraba. El joven sonrió y se marchó. Sobre la mesa había cerveza y queso. Catelyn llenó un cuerno, se sentó, bebió un sorbo y examinó a su hijo. Parecía más alto que la última vez que lo viera, y la sombra de barba le hacía aparentar más edad. Edmund tenía 16 años cuando se dejó crecer el bigote. Yo los voy a cumplir pronto, dijo Robb. Tienes 15 años y ya llevas un ejército a la batalla. ¿Comprendes que tenga miedo, Robb? No había nada más que pudiera hacerlo. Él la miró tosudo. ¿Nadie? Dime, ¿quiénes eran esos hombres que acaban de salir? Roose Bolton, Rickard Karstark, Calvert y Robert Glover, el gran John, Helmar Talgard. Podrías haber delegado al mando el cualquiera de ellos. Por los dioses, hasta podrías haber enviado a Tion, por poco que me guste. Ninguno de ellos es un Stark, replicó él. Pero son hombres, Robb, curtidos en la batalla. Hace menos de un año tú jugabas aún con espadas de madera. Catelyn vio la ira en sus ojos, pero solo duró un instante y después se convirtió de nuevo en un niño. Lo sé, dijo abochornado. ¿Me vas a enviar de vuelta a Invernalia? Es lo que debería ser, Catelyn suspiró. No tendrías que haber salido de allí, pero ya no me atrevo. Has llegado demasiado lejos. Algún día estos hombres serán tus vasallos. Si te envío de vuelta a casa como un niño castigado sin cenar, lo recordarán y se reirán de ti cuando estén bebiendo. Llegará un día en que necesites que te respeten, incluso que te teman un poco. La risa es el veneno del temor. Por mucho que desee ponerte a salvo, no te haré una cosa así. Te lo agradezco, madre, dijo Robb con una voz formal que no podía ocultar de todo el alivio. Eres mi primogénito, Robb. Catelyn extendió una mano y le tocó el pelo. Con solo mirarte recuerdo el día en que viniste al mundo, con la cara congestionada y berreando. ¿Sabes lo de mi padre? Él se levantó incómodo ante la caricia y se acercó al fuego. Viento Gris restregó la cabeza contra su pierna. Sí, los informes sobre la repentina muerte de Robert y la caída en desgracia de Ned la asustaban hasta límites indecibles, pero no podía consentir que su hijo detectara el miedo que sentía. Lord Manderly me lo comunicó cuando desembarqué en Puerto Blanco. ¿Has recibido noticias de tus hermanas? Llegó una carta, dijo Robb rascando al lobo huargo bajo la mandíbula. Había otra para ti, pero llegó a Invernalia con la mía. Se dirigió hacia la mesa, rebuscó entre los mapas y papeles, y sacó un pergamino arrugado. Esta es la que me envió a mí. No se me ocurrió traer la tuya. El tono de voz de Robb tenía algo de preocupante. Catelyn estiró el papel y leyó. La preocupación dejó paso a la incredulidad, luego a la ira y por fin al miedo. Esta carta es de Cersei, no de tu hermana, dijo cuando terminó de leerla. El verdadero mensaje está en lo que Sansa no dice. Toda esa palabrería sobre lo bien que lo tratan los Lannister suena a amenaza envuelta en azúcar. Tienen a Sansa como rehén y la van a conservar así. No menciona a Arya, señaló Robb con tristeza. No, Catelyn no quería pensar en aquel momento ni en aquel lugar que implicaba eso. Tenía la esperanza. Si el gnomo fuera aún tu prisionero, podríamos intercambiar rehenes. Cogió la carta de Sansa y la arrugó con el puño.
Por su forma de hacerlo, Caitlin advirtió que no era la primera vez. ¿Qué noticias traes del nido de águilas? Escribió a la tía Liza para pedirle ayuda. Ha convocado a los vasallos de Lord Arryn. ¿Lo sabías? ¿Se unirán a nosotros los caballeros del valle? Solo uno, dijo. El mejor, mi tío. Pero Brinden Pez Negro es un tuli. Mi hermana no asomará la nariz más allá de su puerta de la sangre. Madre, ¿qué vamos a hacer? Robb no había encajado bien la noticia. He reunido un gran ejército, 18,000 hombres, pero no estoy seguro. La miró con los ojos húmedos. El joven señor orgulloso se había desvanecido en un instante. Volvía a ser un niño, un muchachito de 15 años que buscaba las respuestas en su madre. No podía ser. ¿De qué tienes miedo, Robb? Preguntó con cariño. ¿Yo? Giró la cabeza para ocultar la primera lágrima. Si seguimos adelante, incluso si vencemos, los Lannister tienen a Sansa y a Padre. Los matarán, ¿verdad? Eso quiere que pensemos. ¿Crees que mienten? No lo sé, Robb. Lo único que sé es que no tienes elección. Si vas a desembarco del rey a jurar lealtad, jamás te dejarán salir de allí. Si das media vuelta y te retiras de Invernalia, tus señores te perderán el respeto. Algunos incluso se unirían a los Lannister, y la reina ya no tendría nada que temer, y podría hacer lo que quisiera con sus prisioneros. Nuestra mejor opción, nuestra única opción válida, es que los derrotes en el campo de batalla. Si cogieras prisionero a Lord Tywin o al Matarreyes, se podría hacer un intercambio, pero eso no es lo básico. Mientras tengas poder y ellos te teman, Ned y tu hermana estarán a salvo. Cersei es lista, sabe que puede necesitarte para firmar la paz, si las cosas se vuelven contra ella. ¿Y si se vuelven contra nosotros, madre? Preguntó Robb. No te voy a dulcificar la verdad, Robb, dijo Caitlin tomándole la mano. Si pierdes, no habrá esperanza para ninguno de nosotros. Se dice que en el corazón de Roca Casterly solo hay piedras. Recuerda el destino de los hijos de Rhaegar. Vio miedo en los ojos jóvenes de su hijo, pero también vio fuerza. Entonces, no perderé, juró. Cuéntame lo que sepas de la batalla en las tierras del río, dijo. Tenía que averiguar si estaba preparado de verdad. Hace menos de 15 días hubo una batalla en las colinas, bajo el colmillo dorado, dijo Robb. El tío Edmund había enviado a Lord Vance y a Lord Piper a defender el paso, pero el Matarreyes cayó sobre ellos y los puso en fuga. Lord Vance perdió la vida. Las últimas noticias son que Lord Piper regresaba para reunirse con tu hermano y el resto de los vasallos en Aguas Dulces, y que Jaime Lannister le pisaba los talones. Pero eso no es lo peor. Mientras luchaban en el paso, Lord Tywin guiaba a un segundo ejército Lannister desde el sur. Se dice que es aún más numeroso que las huestes de Jaime. Sin duda, padre lo sabía, porque envió hombres a enfrentarse con ellos, bajo el estandarte del rey. Entregó el mando a no sé qué señor sureño, Lord Eric o Derrick o algo así, pero Ser Raymond Darry cabalgaba con él, y su carta decía que iban otros caballeros y un grupo de guardias de nuestra casa, pero era una trampa. Lord Derrick no había hecho más que cruzar el Forca Roja cuando los Lannister cayeron sobre él, sin que les importara un bledo el estandarte del rey. Gregor Clegane los atacó por la retaguardia cuando intentaron cruzar por el vado del Titiritero. Quizá Lord Derrick y unos cuantos más consiguieran escapar. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero Ser Raymond cayó, igual que casi todos los hombres de Invernalia. Se dice que Lord Tywin ha bloqueado el camino real y ahora avanza hacia el norte, hacia Harrenhal, quemándolo todo a su paso. Cada vez peor, pensó Caitlin. No se había imaginado que las cosas estuvieran tan mal. ¿Piensas esperarlo aquí? Preguntó. Nadie cree que vayan a acercarse tanto, dijo Robb. He enviado un mensaje a Howland Reed, el viejo amigo de padre en Atalaya de Aguas Grises. Si los Lannister llegan hasta el cuello, los lacustres lo harán sangrar a cada paso. Pero Galbart Glover dice que Lord Tywin es demasiado listo para eso, y Roose Bolton está de acuerdo. Creen que permanecerán cerca del tridente y se apoderarán de los castillos de los señores del río uno a uno, hasta que Aguas Dulces se encuentre solo. Tenemos que avanzar hacia el sur para enfrentarnos a ellos. Caitlin sintió un escalofrío que le llegó hasta los huesos. ¿Qué posibilidades tenía un niño de 15 años contra comandantes curtidos como Jaime y Tywin Lannister? ¿Te parece buena idea? Aquí estás bien situado. Se dice que los antiguos reyes en el norte podían resistir en Foso Cailin y defenderse de ejércitos 10 veces más grandes que los suyos. Sí,
pero no estamos quedando sin provisiones, y de esta tierra no se puede vivir. Hasta ahora esperaba a Lord Manderley, pero sus hijos ya están con nosotros. Tenemos que avanzar. Caitlin comprendió que estaba oyendo las palabras de los señores vasallos en la voz de su hijo. A lo largo de los años había recibido a muchos de ellos en Invernalia y junto con Ned había visitado sus salones, se había sentado en sus mesas, conocía a cada uno de aquellos hombres, sabía cómo eran. ¿Lo sabría también Robb? Pero lo que decía tenía sentido. El ejército que había reunido su hijo no se parecía en nada a lo que las ciudades libres mantenían, y tampoco era una hueste de mercenarios. La mayoría eran pueblo llano, granjeros, campesinos, agricultores, pescadores, pastores, hijos de taberneros, curtidores y comerciantes, junto con mercenarios y jinetes libres ansiosos por el saqueo que seguía a la batalla. Cuando sus señores lo llamaban, acudían, pero no para siempre. Eso de avanzar está muy bien, dijo a Robb, pero ¿hacia dónde? ¿Y con qué objetivo? ¿Qué pretendes hacer? El gran John cree que deberíamos sorprender a Lord Tywin, dijo Robb después de dudar un momento. Llevar la batalla hasta él en vez de esperarlo. Pero los Glover y los Karkstar creen que lo mejor sería rodear el lugar donde se encuentra su ejército y unirnos al tío Edmund contra el Matarreyes. Se pasó los dedos por el cabello castaño despeinado. No parecía satisfecho, aunque cuando lleguemos a Aguas Dulces no estoy seguro. Tienes que estar seguro, dijo Caitlin a su hijo. Si no, vuelve a casa a jugar con tu espada de madera. Delante de hombres como Roose Bolton y Rickard Karkstar, no puedes permitirte el lujo de parecer indeciso. No te equivoques, Robb. Son tus vasallos, no tus amigos. Te has erigido en su comandante, actúa como tal. Como tú digas, madre. Robb la miraba sobresaltado, como si no diera crédito a lo que oía. Te lo preguntaré de nuevo. ¿Qué pretendes hacer? Robb extendió un mapa sobre la mesa, en un trozo de cuero deshilachado con dibujos desvaídos. Uno de los extremos se enrollaba hacia adentro. Robb le puso la daga encima para evitarlo. Los dos planes tienen aspectos positivos, pero, mira, si intentamos rodear el ejército de Lord Tywin, corremos el riesgo de quedar atrapados entre él y el Matarreyes. Y si lo atacamos, según todos los informes, cuenta con más hombres que nosotros, y tiene muchos más jinetes entre ellos. El gran John dice que si lo encontramos con los calzones bajados, eso no importará. Pero creo que no será fácil sorprender a un hombre que ha peleado en tantas batallas como Tywin Lannister. Bien, dijo ella. En la voz de su hijo allí ante el mapa había ecos de la de Ned. Sigue. Pienso dejar una pequeña hueste aquí para defender Foso Cailin, dijo. Sobre todo arqueros y bajar por el camino con el resto. Pero una vez pasemos del cuello, quiero repartir las fuerzas en dos grupos. Los que vayan a pie podrán seguir por el camino real, mientras nuestros jinetes cruzan el Forca Verde en los Gemelos. Lo señaló en el mapa. Cuando Lord Tywin reciba la noticia de que vamos hacia el sur, avanzará hacia el norte para enfrentarse al ejército principal, con lo que los jinetes podrán bajar por la orilla occidental hasta Aguas Dulces. Robb se sentó. No se atrevía a sonreír, pero parecía satisfecho consigo mismo y deseaba con todas sus fuerzas recibir una alabanza de su madre. Habrá un río entre los dos grupos de tu ejército, dijo Caitlin mientras examinaba el mapa con el ceño fruncido. Y también entre Jaime y Lord Tywin. Se apresuró a señalar. La sonrisa afloró por fin. No hay ningún cruce en el Forca Verde por encima del vado rubí, donde Robert consiguió la corona. No lo hay antes de los Gemelos, en la parte de arriba, y Lord Frey controla ese puente. Es vasallo de tu padre, ¿no? El difunto Lord Frey, pensó Kate. Así es, admitió. Pero mi padre jamás ha confiado en él. Tú tampoco deberías. No confiaré en él, prometió Robb. ¿Qué opinas? ¿Qué parte del ejército dirigirías tú? Muy a pesar, estaba impresionada. Su aspecto es el de un Tully, pensó, pero es hijo de su padre y Ned le ha enseñado bien. A los jinetes, respondió al instante. ¿Y la otra? Otra vez como su padre. Ned siempre se encargaba en persona de la tarea más arriesgada. El gran John no para de decir que le gustaría machacar a Lord Tywin. He pensado concederle a él ese honor. Era su primer error, pero ¿cómo decírselo sin minar su confianza? En cierta ocasión tu padre me dijo que el gran John era uno de los hombres más intrépidos que había visto jamás. Viento Gris le arrancó 2 dedos de un mordisco y él se rió, dijo Robb con una sonrisa. Entonces, ¿estás de acuerdo? Tu padre no es intrépido, señaló Caitlin. Es valiente, que no es lo mismo. El ejército de la orilla, será todo lo que se interponga entre Lord Tywin e Invernalia, dijo su hijo, pensativo después de meditar un instante. Bueno,
ese ejército y los pocos arqueros que dejé aquí en Foso Cailin, así que no me conviene que lo dirija nadie intrépido, ¿verdad? No, debe ser alguien con astucia fría, no con valor ciego. Roose Bolton, dijo Robb al instante, ese hombre me da miedo. En ese caso, recemos para que también dé miedo a Tywin Lannister. Robb asintió y enrolló el mapa. Daré las órdenes y preparé una escolta para que te acompañe a Invernalia. Catelyn había hecho todo lo posible por mostrarse fuerte, lo hacía por Ned y por aquel hijo suyo tan testarudo. Había dejado a un lado la desesperación y el miedo, como si fueran ropas que no se ponía, pero en aquel momento se dio cuenta de que siempre las había llevado. No voy a volver a Invernalia, se oyó decir. Las lágrimas que le nublaron la visión le sorprendieron incluso a ella misma. Mi padre puede estar agonizando tras los muros de aguas dulces. Mi hermano está rodeado por sus enemigos. Debo ir con ellos. Tyrion. Chela, hija de Cheik de las Orejas Negras, se había adelantado como exploradora y fue ella quien les llevó la noticia del ejército en la encrucijada. Por el número de hogueras, diría que son unos 20,000, dijo. Los estandartes son rojos, con un león dorado. ¿Tu padre? Preguntó Bronn. Oh, mi hermano Jaime, dijo Tyrion. Pronto lo averiguaremos. Contempló su desastrada banda de sitiadores, casi 300 grajos de piedra, hermanos de la luna, orejas negras y hombres quemados, y no eran más que la simiente del ejército que esperaba reunir. Gunthor, hijo de Gorn, había convocado al resto de los clanes. Se preguntó qué opinaría su señor padre de ellos, vestidos con pieles y con armas robadas. En realidad, él mismo no estaba muy seguro de qué opinaba. ¿Era su comandante o su prisionero? La mayor parte de las veces tenía la sensación de que eran ambas cosas. Lo mejor sería que bajara yo solo, propuso. Lo mejor para Tyrion, hijo de Tywin, dijo Ulf, el portavoz de los hermanos de la luna. Shagga lo miró con ojos centellantes. Era un espectáculo aterrador. Esto no gusta a Shagga, hijo de Dolf. Shagga irá con nombre niño y nombre niño miente, Shagga le cortará la virilidad y se le echará a comer a las cabras. Sí, terminó Tyrion cansado. Shagga, te doy mi palabra de Lannister, volveré. ¿Por qué vamos a confiar en tu palabra? Chela era una mujer menuda, endurecida, lisa como un muchacho, y no tenía un pelo de tonta. No sería la primera vez que los señores de las tierras bajas mienten a los clanes. Me ofendes, Chela, dijo Tyrion, y yo que pensaba que nos habíamos hecho amigos. Pero en fin, como quieras, vendrás conmigo y que vengan también Shagga y Con por los grajos de piedra, Ulf por los hermanos de la luna y Timet, hijo de Timet, por los hombres quemados. Los hombres de los clanes intercambiaron miradas cautas a medida que los nombraba. El resto esperarán aquí hasta que envíe a alguien a buscarlos. Por favor, no se maten ni mutilen unos a otros en mi ausencia. Picó espuelas y se alejó al trote, con lo que no les dejaba más remedio que ir tras él o quedarse atrás. Cualquiera de las dos cosas le convenía, todo con tal de que no se sentaran a hablar un día y una noche. Aquello era lo malo de los clanes. Tenían la absurda creencia de que un consejo se debían escuchar las voces de todos los hombres, con lo que discutían de manera interminable sobre cualquier asunto. Hasta las mujeres podían hablar. No era de extrañar que no representaran una amenaza para el valle desde hace cientos de años, aparte de alguna que otra incursión ocasional. Tyrion tenía toda la intención de que aquello cambiara. Bronn cabalgaba con él. Tras ellos, después de unos segundos de protestas, lo siguieron los 5 elegidos, a lomos de sus pequeños podencos, unos animales flacos que parecían ponis y trepaban por las rocas como cabras. Los grajos de piedra cabalgaban juntos y Chela y Ulf iban también muy cerca la una del otro, ya que entre los hermanos de la luna y las orejas negras habían fuertes lazos. Timet, hijo de Timet, iba solo. Todos los clanes de las montañas de la luna temían a los hombres quemados, que se mortificaban las carnes con fuego para demostrar su valor, y según se decía, servían en los festines bebés asados, y hasta los demás hombres quemados tenían miedo de Timet, que se había sacado el ojo izquierdo con un cuchillo al rojo blanco al llegar a la juventud. A Tyrion le pareció comprender que lo habitual era quemarse un pezón, un dedo, o si el hombre era verdaderamente valiente o estaba verdaderamente loco, una oreja. Los demás hombres quemados se maravillaron tanto ante su decisión que al instante lo nombraron Mano Roja, una especie de título de jefe de guerra. Me gustaría saber que se quemó su rey, comentó Tyrion a Bronn tras escuchar la historia. El mercenario sonrió y se palpó la entrepierna, pero hasta Bronn hablaba con respeto delante de Timet.
Si un hombre estaba tan loco para sacarse un ojo, seguramente no sería más delicado con sus enemigos. Los vigías divisaron desde sus torres de piedra sin argamasa al grupo que descendía por la colina, y Tyrion vio un cuervo que levantaba el vuelo. Llegaron al primer punto defendido en el camino alto, justo donde el sendero torcía entre dos salientes rocosos. Había una pared de barro de apenas 1 metro de altura que bloqueaba el paso, y tras de ella se encontraba una docena de hombres armados con ballestas. Tyrion había indicado a sus seguidores que se detuvieran fuera de su alcance, y cabalgó solo hasta la pared. ¿Quién está al mando?, gritó. El capitán apareció rápidamente, y más rápidamente todavía le puso una escolta en cuanto reconoció al hijo de su señor. Pasaron al trote por campos ennegrecidos y aldeas quemadas, hasta las tierras de los ríos y el forca verde del Tridente. Tyrion no vio cadáveres, pero los cuervos y los buitres sobrevolaban el terreno. Allí había habido una batalla hacía poco. A media legua de la encrucijada habían alzado una barricada de estacas puntiagudas, vigilada por lanceros y arqueros. Tras aquella línea se extendía el campamento. Cientos de hogueras donde se cocinaban cenas lanzaban al cielo dedos de humo. Los hombres vestidos con cotas de mallas, sentados bajo los árboles, afilaban las espadas, y por todas partes ondeaban estandartes conocidos, con las astas clavadas en el terreno embarrado. Un grupo de jinetes se adelantó para desafiarlos cuando se aproximaron a las estacas. El caballero que los guiaba llevaba una armadura de plata, con amatistas incrustadas, y una capa a rayas púrpuras y plateadas. En su escudo se veía el blasón del unicornio y un cuerno en espiral, de más de medio metro de largo, sobresalía del yelmo en forma de cabeza de caballo. Tyrion tiró de las riendas. «Ser Flemeth», saludó. «Tyrion», dijo atónito Ser Flemeth Brax, cuando se levantó el visor. «Mi señor, temíamos que estuvieras muerto o…» Miró inseguro a los hombres del clan. «Vuestros compañeros». «Amigos del alma y sirvientes leales», dijo Tyrion. «¿Dónde está mi señor padre?» «Ha instalado su cuartel en la posada de la encrucijada». Tyrion se echó a reír. La posada de la encrucijada. Al fin y al cabo los dioses eran justos. Iré a verlo ahora mismo. «Como quieras, mi señor». Ser Flemeth hizo dar media vuelta al caballo y empezó a gritar órdenes. Al momento retiraron 3 hileras de estacas para abrirle paso. Tyrion entró, seguido por su grupo. El campamento de Lord Tywin se extendía leguas y leguas. El cálculo de Chela, de unos 20.000 hombres, no andaba desencaminado. Los guerreros sin rango acampaban al descubierto, pero los caballeros estaban en tiendas y para algunos de los señores más importantes se habían erigido pabellones grandes como casas. Tyrion divisó el buen ojo de los Pleister, el jabalí pinto de Lord Crakenhall, el árbol en llamas de Marbrand, el tejón de Liden. Los caballeros lo saludaron al verlo pasar, y los soldados miraron atónitos a los hombres de los clanes. Shagga también parecía atónito. Sin duda jamás había visto tantos hombres, caballos y armas. El resto de los bandidos disimuló mejor el asombro, pero Tyrion estaba seguro de que también estaban impresionados. Mejor, cuanto más los maravillara el poder de los Lannister, más fácil sería darles órdenes. La posada y los establos estaban más o menos como los recordaba, aunque del resto del pueblo apenas si quedaban algunas piedras y cimientos ennegrecidos. En medio del patio había una horca y el cadáver que colgaba de ella estaba cubierto de cuervos. Cuando Tyrion se acercó, levantaron el vuelo batiendo las alas negras y graznaron. Desmontó y echó un vistazo a lo que quedaba del cadáver. Era una mujer. Las aves le habían devorado los labios y las mejillas, dejando al descubierto una sonrisa roja y espantosa. Una habitación, una comida y una jarra de vino, le recordó con un suspiro de reproche. Era lo único que pedía. De los establos salieron unos muchachitos asustados para encargarse de sus caballos. Shagga no quería entregar el suyo. «El muchacho no te va a robar la yegua», lo tranquilizó Tyrion. «Solo le dará avena y agua, y la cepillará». Al propio Shagga tampoco le había sentado mal un cepillado, pero no habría sido de buen gusto señalarlo. «Confía en mí, la tratarán bien». «Este es el caballo de Shagga, hijo de Dolf», rugió Shagga al mozo de cuadras, mientras le entregaba las riendas de mala gana. «Si no te la devuelve, le podrás cortar la virilidad y echársela de comer a las cabras», le prometió Tyrion. «Habrá que buscar las cabras, claro». Bajo el cartel de la posada había un par de guardias con capas carmesí y yelmos adornados con leones. Tyrion reconoció a su capitán. «¿Mi padre?», preguntó.
En la sala común, mi señor. Mis hombres querrán carne y aguamiel, le dijo Tyrion. Ocúpate de que se les sirvan. Entró en la posada y allí estaba su padre, Tywin Lannister, señor de Roca Casterly y guardián del occidente. Tenía 50 y tantos años, pero también la fortaleza de un hombre de 20. Hasta sentado resultaba alto, con piernas largas, hombros anchos y vientre plano. Tenía los brazos delgados y musculosos, el cabello, otrora dorado y espeso, empezaba a ralear, por lo que había ordenado a su barbero que le afeitara la cabeza. Lord Tywin no dejaba nada a medias. También se rasuró el bigote y la barba, pero conservó las espesas patillas que le cubrían las mejillas, desde la oreja a la mandíbula. Tenía los ojos de color verde claro con vetas doradas. Un bufón particularmente estúpido bromeó en cierta ocasión diciendo que hasta en la mierda que Lord Tywin cagaba había oro. Se decía que el hombre seguía vivo, en lo más profundo de las entrañas de Roca Casterly. Ser Kevan Lannister, el único hermano vivo de su padre, compartía con Lord Tywin un frasco de cerveza cuando Tyrion entró en la sala común. Su tío era corpulento, de cabello escaso y con barbita rubia rala que marcaba la línea de una mandíbula enorme. Ser Kevan fue el primero en verlo. «Tyrion», dijo sorprendido. «Tío», saludó Tyrion con una reverencia. «Y mi señor padre, qué gran placer encontrarlos aquí». Lord Tywin, sin moverse de la silla, dirigió a su hijo enano una mirada larga, escrutadora. «Ya veo que las noticias de tu muerte eran infundadas». «Lamento decepcionarte, padre», dijo Tyrion. «No hace falta que saltes para abrazarme. No quiero que te canses». Cruzó la habitación en dirección a su mesa, plenamente consciente del vaivén al que lo sometían en cada paso sus piernas, tan cortas. «Qué amable por tu parte ir a la guerra por mí». Se upó a una silla y se sirvió un vaso de cerveza de su padre. «En mi opinión, tú fuiste el que empezó todo esto», replicó Lord Tywin. «Tu hermano Jaime jamás se habría dejado capturar tranquilamente por una mujer. Es una de las diferencias que hay entre Jaime y yo, y otra es que Jaime es más alto. No sé si te habrás dado cuenta». «El honor de nuestra casa estaba en juego», dijo su padre, haciendo caso omiso de la chanza. «No me quedó más remedio. Nadie derrama sangre Lannister con impunidad». «Oye mi rugido», recitó Tyrion con una sonrisa. Era el lema de los Lannister. La verdad sea dicha, no se derramó ni una gota de mi sangre, aunque en un par de ocasiones faltó poco. Morrek y Jick han muerto, y me imagino que ahora querrás otros hombres. No te molestes, padre, ya me he buscado unos cuantos. Probó un trago de la cerveza. Era excelente, oscura y fermentada, tan espesa que casi se podía masticar. Lástima que su padre hubiera ahorcado a la tabernera. «¿Qué tal va la guerra?» «Por ahora bien», respondió su tío. «Ser Edmund dispersó sus tropas por todas las fronteras para detener nuestros ataques, y tu señor padre y yo conseguimos hacer picadillo a la mayoría antes de que se reagruparan». «Tu hermano se ha cubierto de gloria», intervino su padre. «Acabó con Lord Vance y Lord Piper en el Colmillo Dorado, y se enfrentó a todo el poderío de los Tully bajo los muros de Aguas Dulces. Los señores del Tridente están derrotados. Ser Edmund Tully ha sido capturado, junto con muchos de sus caballeros y vasallos. Lord Blackwood guió a unos cuantos supervivientes de vuelta a Aguas Dulces, y tu hermano los tiene bajo asedio. El resto huyó a sus correspondientes fortalezas. Tu padre y yo la hemos atacado una a una», dijo Ser Kevan. «Sin Lord Blackwood, el árbol de los cuervos no tardó en caer, y Lady Gwent tuvo que rendir a Harrenhal por falta de hombres para defenderla. Ser Gregor acabó con los Piper y los Bracken, con lo que ya no nos queda ninguna oposición», dijo Tyrion. «Algo sí queda», dijo Ser Kevan. «Los Mallister todavía resisten en Varamar, y Walder Frey está tomando posiciones en los Gemelos». «No importa», dijo Lord Tywin. «Frey solo salta a la batalla cuando el aire huele a victoria, y ahora solo le llega el odor de la ruina. Y respecto a Jason Mallister, no tiene las fuerzas necesarias para luchar a solas. En cuanto Jaime se apodere de Aguas Dulces, los dos doblarán la rodilla enseguida. A menos que los Stark y los Arryn avancen para enfrentarse a nosotros, ya hemos ganado esta guerra». «Yo, que tú, no me preocuparía demasiado por los Arryn», dijo Tyrion. «Los Stark ya son otra cosa. Lord Eddard es nuestro rehén», dijo su padre. «No puede avanzar con ningún ejército, se está pudriendo en una mazmorra bajo la Fortaleza Roja». «En efecto», asintió Ser Kevan, «pero su hijo ha convocado a los vasallos y está en Foso Cailin con un fuerte ejército».
No hay ejército fuerte hasta que no lo ha demostrado, replicó Lord Tywin. El hijo de Stark es un niño. Sin duda le gusta cómo suenan los cuernos de guerra y cómo ondean los estandartes al viento. Pero al final todo es una carnicería. No creo que tenga valor. ¿Y qué hace nuestro valeroso monarca mientras tiene lugar esta carnicería? Preguntó Tyrion mientras pensaba que las cosas se habían puesto muy interesantes en su ausencia. ¿Cómo ha conseguido mi hermosa y persuasiva hermana que Robert encierra a su querido amigo Ned? Robert Baratheon ha muerto, le dijo su padre. Tu sobrino reina ahora en Desembarco del Rey. Aquello sí que dejó boquiabierto a Tyrion. Querrás decir mi hermana. Bebió otro trago de cerveza. Ahora que Cersei reinaba en lugar de su marido, el reino iba a cambiar mucho. Si quieres hacer algo útil, te daré el mando de una tropa, dijo su padre. Mark Piper y Caril Vance siguen sueltos en nuestra retaguardia y se dedican a atacar nuestras tierras en la Forca Roja. Vaya, dijo Tyrion, qué gente más descarada. Mira que atreverse a contraatacar. Lo malo es que me reclaman asuntos importantes. ¿De veras? Lord Tywin no parecía sorprendido en absoluto. También hay un par de seguidores de Ned Stark, muy molestos, que se dedican a saquear mis caravanas de aprovisionamiento. Beric Dondarrion, un joven señor que se cree muy valiente, lo acompaña a ese sacerdote gordo, el que prende fuego a su espada. ¿Crees que podrías encargarte de ellos antes de huir sin hacer demasiado el ridículo? Tyrion se secó la boca con el dorso de la mano y sonrió. Padre, mi corazón salta de alegría al ver que estás deseoso de confiarme. ¿Cuántos hombres? ¿20? ¿50? ¿Seguro que puedes prescindir de tantos? Bueno, no importa. Si me tropiezo con toros y con Lord Beric, les daré una buena azotaina. Se bajó de la silla y caminó torpemente hasta el aparador, sobre el que había un gran queso rodeado de frutas. Pero antes debo cumplir algunas promesas que hice. Siguió mientras se cortaba una generosa ración. Necesitaré 300 yelmos, otras tantas cotas de mallas y además de espadas, lanzas con punta de hierro, mazas, hachas, guanteletes, gorjales, canilleras, corazas, carromatos para transportarlo todo. La puerta que había a su espalda se abrió tan bruscamente que a Tyrion casi se cayó el queso. Ser Kevan se levantó maldiciendo al ver que un capitán de la guardia cruzaba la estancia por los aires e iba a estrellarse contra la chimenea. El hombre cayó sobre las cenizas frías, con el yelmo de león torcido. Shaga partió su espada en dos contra la rodilla, gruesa como un tronco de árbol. Tiró al suelo los pedazos y recorrió la sala como unas zancadas. Lo precedía su hedor, más maduro que el del queso, que en aquel lugar cerrado resultaba irresistible. Pequeño caparroja, ladró. La próxima vez que amenaces con acero a Shaga, hijo del Dolph, te cortaré la virilidad y la asaré en el fuego. ¿Cómo? Nada de cabras, dijo Tyrion al tiempo que se mordisqueaba el queso. El resto de los hombres de los clanes siguió a Shaga, acompañados por Bronn. El mercenario dirigió a Tyrion una mirada pesarosa. ¿Quiénes son? Preguntó Lord Tywin, frío como la nieve. Me han seguido hasta casa, padre, explicó Tyrion. ¿Me los puedo quedar? No comen demasiado. Nadie se rió. ¿Con qué derecho irrumpes en nuestro consejo salvajes? Exigió saber Ser Kevan. Salvajes, hombre de las tierras bajas, con habría resultado atractivo, una vez bien lavado. Somos hombres libres y los hombres libres se sientan en todos los consejos de guerra. ¿Cuál es el señor del león? Preguntó Chela. Los dos son viejos, señaló Timet, hijo de Timet, que todavía no había cumplido los 20 años. Ser Kevan se llevó la mano a la empuñadura de la espada, pero su hermano le sujetó la muñeca con 2 dedos. Lord Tywin parecía impertérrito. ¿Qué ha sido de tus modales, Tyrion? Ten la bondad de presentarnos a nuestros honorables invitados. Será un placer, dijo Tyrion después de lamerse los dedos. La hermosa doncella es Chela, hija de Cheik de las orejas negras. No soy ninguna doncella, protestó Chela. Mis hijos han cortado ya 50 orejas. Y ojalá corten 50 más. Tyrion siguió adelante. Este es Con, hijo de Corat. El que parece Roca Casterly con pelo es Shaga, hijo de Dolph. Los dos son grajos de piedra. Este es Ulf, hijo de Umar, de los hermanos de la luna. Y aquí te presento a Timet, hijo de Timet, con mano roja de los hombres quemados. Y por este último, este es Bronn,
un mercenario sin lealtades particulares. En el breve tiempo que hace que lo conozco, ha cambiado de bando 2 veces. Te llevarás de maravilla con él, padre. Se volvió hacia Bronn los hombres de los clanes. Quiero presentarte a mi señor padre, Tywin, hijo de Titos de la casa Lannister, señor de Roca Casterly y guardián de Occidente, escudo de Lannisport que una vez fue mano del rey y probablemente volverá a serlo. Hasta en el occidente conocemos las proezas de los clanes guerreros de las montañas de la luna, dijo Lord Tywin levantándose digno y correcto. ¿Qué les trae hasta nuestras fortalezas, mis señores? Caballos, dijo Shagga. Una promesa de seda y acero, dijo Timett, hijo de Timett. Tyrion estaba a punto de informar a su padre de cómo se proponía reducir el valle de Arryn a un erial humeante, pero no le dieron ocasión. La puerta se abrió de golpe otra vez. El mensajero dirigió una mirada de extrañeza a los hombres de los clanes antes de hincar una rodilla en tierra ante Lord Tywin. Mi señor, dijo, Ser Adam me envía a decirte que el ejército Stark avanza. Lord Tywin Lannister no sonrió. Lord Tywin nunca sonreía, pero Tyrion había aprendido a leer la satisfacción en el rostro de su padre. Así que lo ves, no, sale de su guarida y quiere jugar con los leones, dijo con voz tranquila. Espléndido. Vuelve con Ser Adam y dile que no debe atacar a los norteños hasta que lleguemos nosotros. En cambio, quiero que los hostigue por los flancos y los obligue a avanzar más hacia el sur. Se hará como ordenas, dijo el jinete, tras lo cual se retiró. Aquí estamos bien situados, señaló Ser Kevan, cerca del vado y rodeados de fosos y empalizadas. Si vienen hacia el sur, deja que se acerquen y ya se estrellarán contra nosotros. Puede que el chico, al ver nuestro número, se retire o pierda el valor, replicó Lord Tywin. Cuanto antes quebremos a los Starks, antes estaré libre para encargarme de Stannis Baratheon. Ordena que los tambores toquen para convocar una asamblea y haz llegar a Jaime la noticia de que voy a avanzar contra Robb Stark. Como desees, dijo Ser Kevan. Tyrion observó con fascinación sombría cómo su padre se volvía hacia los semisalvajes hombres de los clanes. Dicen que los hombres de los clanes de las montañas son guerreros sin miedo. Dicen la verdad, respondió Con de los Grajos de Tierra. Y las mujeres, añadió Chela. Cabalga conmigo contra mis enemigos y tendrás todo lo que les prometió mi hijo y mucho más. ¿Vas a pagarnos con nuestras propias monedas? Dijo Ulf, hijo de Umar. ¿Para qué necesitamos la promesa del padre si ya tenemos la del hijo? No he dicho que necesites nada, replicó Lord Tywin. Mis palabras eran simple cortesía nada más. No es necesario que se unan a nosotros. Los hombres de las llanuras invernales están hechos de hierro y hielo. Hasta los más valientes de mis caballeros temen enfrentarse a ellos. Tyrion no pudo disimular una sonrisa retorcida ante tal alarde de amabilidad. Los hombres quemados no temen a nada. Timett, hijo de Timett, cabalgará con los leones. Vayan a donde vayan, los hombres quemados, los grajos de piedra, los proceden, declaró Con ardoso. También iremos. Shagga, hijo de Dolph, les cortará sus virilidades y les echará de comer a los cuervos. Cabalgaremos contigo, señor de León, dijo Chela, hija de Cheik. Pero tú, hijo medio hombre, debe venir con nosotros. Ha comprado con promesas el aire que respira. Hasta que tengamos el acero que nos ha prometido, su vida nos pertenece. Lord Tywin clavó en su hijo aquellos ojos con destellos dorados. ¡Qué bien!, dijo Tyrion con una sonrisa resignada.